a Laura Piaggio, Fernando y Alicet. Bueno, entonces vamos hoy con la sesión quinta ya. Cuando no me escuchen me dicen por favor, ¿no? A veces falla esto. Hoy vamos a ver entonces el tema de la entrevista con miras al trabajo que tenemos en nuestra agenda. Vamos a compartir hoy entonces el tema que tiene que ver con eso. La URL que tenemos hoy y el archivo de lectura que tenemos. ¿No? Bueno. Listo, Nicole, vamos a... Profe, qué pena. Comparto el de la entrevista. Sí, sí, empecemos con ese. Está bien, vale. Empecemos con entrevista. Y después le metemos URL sobre la entrevista. Cómo hacer una entrevista radial y todas esas cosas. Entonces vamos a leer. Ayer quedó Laura Piaggio pendiente de lectura. Vamos a leer qué es una entrevista. Después vemos la URL de cómo hacer una entrevista radial para el trabajo que vamos a hacer. Vamos a leer entonces Laura Piaggio. Ok, profe. La entrevista. Hay quien la ha definido como un artículo robado y quien la considera el único modo fiable de hacer periodismo y de llevar a los lectores noticias frescas de una fuente identificada. Pero la entrevista también puede ser un favor, un pretexto, una trampa. En el mundo de la prensa y de las comunicaciones de masas, significa buscar respuestas, confrontándose directamente con una persona. La ya expresa que el acto de entrevistar es recíproco. La entrevista es un procedimiento con el que se tiende a atribuir a alguien la responsabilidad de algo que el periodista o el periódico no tiene el valor de decir. Es una manera de colocar a alguien contra la pared para obligarlo después a recorrer un camino sin retorno. Es el instrumento utilizado en nombre de otros para que se diga algo relevante, de un modo que no pueda ser desmentido, y permanezca definitivamente como prueba. O bien, la entrevista en un favor, exactamente el típico favor que el director del diario o del telediario, presionado por la insistencia de un poderoso, promete como compensación o vía de salida, a fin de que el interesado tenga un balcón al que asomarse y desde el cual pueda decir ni más ni menos lo que quiere decir. Así pues, aunque la entrevista siga siendo considerada por muchos directores de periódicos y por muchos profesionales de la información como el corazón del periodismo,
tal sea su instrumento, más arriesgado e imperfecto, y debería tener en la práctica normal periodística el papel que tiene la cirugía en la medicina, algo a lo que se recurre si no existe otras soluciones. Sigo, profe. Sí, sigue, para que Ok. termine su... Quisiera excluir de este juicio la entrevista cultural, que en cualquier caso siempre sería mejor llevar en el tono y la ambientación amistosa de la conversación. En ella se invita al autor de textos y de ideas a aclarar su propio trabajo, a enterarse de las objeciones, a precisar las intenciones y a responder a las críticas que casi siempre son de naturaleza desinteresada. A diferencia de la entrevista política, la entrevista cultural debe, no obstante, ser deseada por el autor. Además, al igual que los políticos, muchos escritores y muchos artistas desean imponer condiciones al encuentro con el periodista. Si estas condiciones no afectan a la vida privada y no son de carácter personal, nunca deberían ser aceptadas. Y en la práctica, con tal de hablar con el maestro, lo son. Es un error. Si quiere descansa un poquitico. Gracias, Laura. Vamos con Natalia. Bueno, lo que has dicho ahí prácticamente es una teoría sobre la entrevista. Estamos viendo la entrevista, ¿sí? A veces puede ser un favor, a veces puede ser una presión del medio, entonces uno como que cumple ahí, pero realmente no, lo que no podemos es como caer en el consabido error de que las entrevistas se vuelvan como una herramienta de poder para yo dañar o beneficiar. En ciertas maneras, cuando vean ustedes comunicación organizacional o comunicación interna y externa con la profe Claudia, que es la que maneja eso, digamos que, digamos que ahí sí uno busca la fuente al amigo periodista, ¿no?, que nos ayude a que nos publique nuestros documentos de prensa. Digamos que uno debe tener un acercamiento con la fuente, sí es cierto, que para eso es el asesor de prensa, para eso son las competencias de ustedes, los comunicadores, para que ustedes accedan, digamos, por un lado, al trabajo periodístico profesional y les den todas las publicaciones que su jefe quiere. Todos. Lo que no podemos como caer en el error es que porque es mi amigo me tiene que publicar mi documento de prensa o realizar la entrevista con mi jefe. Nunca jamás. Lo que sí podemos hacer es un acercamiento, consentirnos, de vez en cuando invitarlo a desayunar, de vez en cuando tenerlo contento. Pues voy a ver si les invito a Hernán Baos, que es de la agencia EFE, un amigo periodista que trabajó conmigo en la Contraloría hace muchísimos años en comunicación organizacional. Hoy está la agencia EFE, y siempre nosotros nos ayudábamos, digamos, entre comillas. Pero también hay un grado de familiaridad, un grado de amistad. Pero no es que yo, porque ya tengo que coaccionar a un periodista para que me publique lo que yo quiero. Eso no es así. O que está mi persona, señores. Eso no se puede hacer y no es ético, y además uno también como que se siente obligado. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo. A ver, Natalia, por favor, lo que sigue ahí, para ir redondeando un poco. Después vemos la URL sobre la entrevista, como para ambientar esta teoría. Natalia Hernández, por favor, ¿estás? Bueno, entonces vamos con... que no ha leído mucho. A ver, Mafe ha leído, Mafe tiene problemas allá de conexión o de sonido. Bueno, no sé. ¿Quién quiere leer? Pues ahí que nos ayude. Con Nicole, háganos el favor y nos colabora con este texto. ¿Cómo definir la entrevista? ¿Cómo definir la entrevista?
es un instrumento del periodista con el que se pretende presentar una historia desde el punto de vista de su protagonista. La entrevista periodística es principalmente un diálogo o un intento de diálogo con el poder. Este tipo de diálogo tiene una vida reciente y mala fama. Tanto Hitler como Mussolini, Stalin o Mao fueron entrevistados por famosos periodistas e incluso por prestigiosos escritores. Pero en esas entrevistas no hay mayor huella de verdad o de algún tipo de información útil de los deseos de poder. A los límites y a los problemas tradicionales de la entrevista política, o sea, diálogo imperfecto del periodista con el poder, se añade ahora el estallido de la entrevista como instrumento de la comunicación televisiva. Como la televisión se presta poco a la presentación de opiniones y comentarios, la entrevista se ha convertido en la única alternativa a la noticia directa y por dicho motivo se ha multiplicado rápidamente. Permanece muy viva la importancia de la entrevista noticia, aquella a través de la cual, en una conversación entre iguales, el entrevistador consigue reconstruir un recorrido u obtener el anuncio de una decisión que en caso contrario no habría existido. Permanece viva e importante también cuando es útil para el público escuchar una narración, una declaración, un anuncio hecho de viva voz por el protagonista. Existe finalmente la entrevista testimonio, narración directa desde el lugar de un drama por la voz de quien lo está viviendo. Sigue siendo un instrumento indispensable de la comunicación siempre que cuente con la doble condición de identificar con la mayor claridad posible al interlocutor y de rechazar la entrevista, por emocionante que ésta sea, cuando los interlocutores no son libres. En suma, cuando no es indispensable, cuando no es el único modo de obtener una noticia o de llegar a una revelación, la entrevista es una pérdida de tiempo en televisión y una página despilfarrada en el diario, a menos que sea un favor debido. En tal caso, es ajena al periodismo. Perfecto. Muy bien. Entonces ahí está muy claro este texto de lo que nosotros buscamos con la entrevista, ¿no? Y recuerda que tenemos un trabajo de entrevista a un personaje, el que ustedes quieran. Vamos a ver entonces, por favor, Nicole, la URL sobre la entrevista. O sea, ya vimos la teoría un poco, ahora vamos a ver la entrevista, después vemos cómo se hace una entrevista radial, ¿sí? Y después para la tarea que tenemos práctica de cómo vamos a hacer la entrevista. Vamos a compartir esa URL, a ver cómo nos va. Y la vemos y preguntas también para el trabajo que vamos a hacer. La entrevista. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. La entrevista suele aparecer en los medios periodísticos, puede realizarse por escrito, en una revista o en un periódico, u oralmente en radio y televisión. En este tipo de texto, uno de los interlocutores, el entrevistador, busca mediante preguntas adecuadas que el otro, el entrevistado, ofrezca información sobre sí mismo, su experiencia o sus conocimientos, según el objetivo que se pretenda conseguir. La entrevista puede ser informativa o psicológica, aunque algunas entrevistas pueden incluir las dos tipologías a la vez. Las entrevistas pueden ser estructuradas o no estructuradas, según el tipo de preguntas que se desarrollen y su finalidad. La entrevista estructurada, cuando se encuentra absolutamente estandarizada, es decir, que se compone de preguntas rígidas que se plantean a todos los interlocutores de forma idéntica y cuya respuesta también se encuentra estructurada. La entrevista no estructurada permiten acercarse más al interlocutor, son más flexibles y si bien también hay una línea de preguntas que las guía, estas no son rígidas y permiten que el entrevistador pregunte aquello que considere importante o profundice en ciertos temas que son de su interés o que crea que puede ser interesante para sus interlocutores. La estructura general de una entrevista. Título. Puede ser el nombre del entrevistador o una frase que sea representativa dentro de la entrevista. Entrada.
es una breve presentación del entrevistado. El entrevistador debe indicar a la audiencia quién es la persona que será entrevistada. En ocasiones basta con indicar el nombre completo y cargo que desempeña el entrevistado. Posteriormente se realiza el saludo o bienvenida. Es habitualmente que se realiza el primer contacto personal entre el entrevistado y el entrevistador. Epígrafe. En no más de 2 oraciones se explica lo que se observa en la imagen o alguna frase del entrevistado. Cuerpo de la entrevista. Preguntas. Esta parte consiste en la realización de la entrevista. El entrevistador debe procurar recordar cada tanto el nombre y la labor que el entrevistado desempeña. Por otro lado, el cuerpo de la entrevista contiene todas las preguntas que son formuladas al entrevistado. Estas preguntas deben ser dirigidas directamente al entrevistado en tono formal. Cierre de la entrevista. Finalmente, para concluir una entrevista, se agradece al entrevistado por su participación y se le recuerda a la audiencia de qué trató la entrevista y quién es el entrevistado. En este punto pueden ser mencionados aportes importantes de la entrevista que merecen ser recordados para el público. La entrevista como una herramienta valiosísima, ya que recaba testimonios orales de quienes vivieron o participaron en un acontecimiento, suceso o hecho histórico. Bueno, perfecto. Ahí está lo de la entrevista. Muy sencillo el videito, pero ahí nos dice. Pero sé que ustedes ya vieron más adelante, antes pues, vieron algo ya de estos géneros periodísticos como la noticia y la entrevista, que hace parte de la consecución con la fuente de la información. Vamos entonces a ver ahora la URL sobre cómo hacer una entrevista radial. Les vamos a ver y ahí vamos reforzando, vamos metiendo ya en cintura con el tema que nos compete de radio. Muy bien, gracias. Ahí tenemos ya el tema en, digamos, en términos generales, porque realmente lo que vamos a hacer es, vamos a llevar a cabo un ejercicio práctico, vamos a ver si lo hacemos ahorita. Ahorita vamos a ver si lo podemos hacer como para ir preparándonos al trabajo que ustedes quieren, ¿verdad? Entonces, ahorita inventamos un rol, hacemos una entrevista,
participamos todos y por supuesto tenemos que estar informados, porque si no, ahí dijo muy bien, un entrevistado, perdón, el que entrevista debe estar más informado que el entrevistado. De lo contrario, pues nos da sopa y seco, nos da 3 vueltas y terminamos preguntando lo que a veces hacen algunos comunicadores, algunos periodistas, preguntando cosas irrelevantes y que no tienen nada que ver con el personaje, ¿verdad? También preguntando de sus zapatos rojos o qué sea, cosas como esas. Y preguntas tan estúpidas, tantas tontas, que a veces uno dice, pero a ver, ¿qué tiene que ver eso con? ¿Le duele? Está herido y le pregunta, ¿le duele? Son preguntas muy tontas, que no van al caso, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy bien dateados, muy bien documentados. Vamos a ver si tenemos otra URL ahí de entrevista, si no vamos con la noticia y hoy hacemos entrevista y vamos avanzando con la noticia también porque vamos a escribir noticia. O sea, estamos a la par haciendo las dos, la entrevista y la noticia, entrevista y noticia. Hoy es entrevista, vamos a hacer un ejercicio práctico en la clase con unos roles y vamos a ver la noticia. Vamos a compartir el tema de la noticia, creo que ya le dimos una clase, pero vamos a seguir fortaleciendo. Bueno, vamos a leer. A ver, Brian, leamos por favor, usted es un hombre hoy, un periodista hombre que lea la noticia. Gracias. Listo, profe. La noticia. Definición. Es un género periodístico cuyo propósito fundamental y principal es informar sobre un hecho o acontecimiento que tenga connotación o trascendencia social. En ella, Discúlpame, ¿esto lo habíamos leído ya o no? ¿Ustedes me recuerdan esto si lo habíamos leído? creo que no, profe. ¿No lo hemos leído, no? Creo que no, Es profe. el que tiene mejor memoria que yo porque tengo tanta información que lo último me enredo. Bueno, vamos entonces, si no lo hemos leído, es importante leer. Vamos a leer. Qué pena la interrupción, Brian. Dale. Listo, profe. En ella no hay espacio para la opinión o la especulación. Para tales efectos, el periodista confronta la fuente y ama las fichas de la información que van tejiendo la noticia de manera objetiva y concisa. Su estructura: título, subtítulo, glosario o resumen, desarrollo y cierre. En prensa escrita se utilizan estos elementos. Sin embargo, no es camisa de fuerza, basta con el título simplemente. Otros casos, el periodista decide subtitular y utilizar destacados. En cualquiera de los casos, es menester diferenciar el lenguaje y el enfoque que el periodista le dé a la información, teniendo en cuenta la fuente que está trabajando. El pie de foto y el destacado son herramientas fundamentales para realizar periodismo escrito, ya que le facilitan al lector su comprensión y la fuente que está siendo entrevistada o valorada para tal propósito. El enfoque. Para desarrollar la noticia, el periodista utiliza las 5 preguntas que se convierten en un arma y no la armadura, que facilitará darle el enfoque según su criterio, a saber, qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por qué. Esta última como herramienta del periodismo interpretativo e investigativo. ¿Cómo nace una noticia? El problema es una cantidad de fuentes interesadas. Pueden crear literalmente una noticia, no inventándola, sino más simplemente poniéndola a disposición de los medios, fuentes autorizadas. ¿Qué ocurre si las fuentes, aparte de no ser verificadas, sea porque no hay tiempo o sea porque no es posible, son también parciales? Merece una atención especial el fenómeno de la definición de la noticia en el punto y el momento mismo en el que la noticia nace. Es decir, la clave de la estructura de un perjuicio ideológico interviene con tanta rapidez que consigue oscurecer no la narración del hecho, pero sí el sentido del propio hecho. La ambientación de una noticia en la misma neutra con un terreno de interpretación interesado favorece con una gran frecuencia hechos semejantes. Que se ocupa de las noticias debe enfrentarse a una pregunta que no solo la atormenta a los lectores, sino a los propios técnicos de la información. ¿Por qué las noticias
¿O por qué lo menos determinadas noticias tienen tendencias a reagruparse? Hay noticias, la degradación de la vida urbana, los subsidios o países al margen, la difusión de la droga, la criminalidad organizada, la crueldad con los niños, la rebelión violenta de los hijos hacia los padres y los crímenes relacionados, que durante periodos enteros dominan las crónicas nacionales y las páginas internacionales, repitiéndose con intensidad y fuerza para después desaparecer hasta el punto de que el mismo tema tratado hasta hace pocos días en detalle, con entrevistas y opiniones de los expertos, de repente ya no va. El periodista no puede resistir al lanzamiento de noticias efectivamente comprobables, pero se convierte en portavoz de quien hace posible repentinamente ese lanzamiento y queda expuesto al peligro de un inesperado agotamiento de la fuente. El público tiene hambre de noticias y nación de ahí una carrera febril para satisfacer esa demanda. La producción de noticias sobre este proceso aumentó rápidamente, incluyendo fatalmente una cantidad de limitaciones de la verdad y muchas invenciones con el objetivo de dar gusto al lector. Todo ello favoreció las ventas y la audiencia, sin ser ninguna relación con el rigor de la profesión. En este momento, sobre el tema de cómo nace una noticia, hay que tener en consideración la cuestión del número. El primer aspecto ya lo hemos visto. El número de veces en que se repite ya es porque sí misma prueba de relevancia de la noticia. Léalo bien, léalo bien, léalo bien. En primer aspecto, ya lo hemos visto. El número de veces en que se repite ya es por sí misma prueba de la relevancia de la noticia, pero también instrumento para el nacimiento de otras noticias derivada de la noticia madre. Un segundo aspecto acaba de ser indicado. Cuanta más gente sea apasionada por un tema, personaje o acontecimiento, más noticias serán generadas en torno a él. Una tercera manera en la que el número hace su aparición en el universo de las noticias se refiere a la cantidad de personas implicadas en un acontecimiento, accidente o manifestación callejera, motín carcelario o marcha de paz. Ese número determina la importancia y repercusión de una noticia. Pero hay otro factor de gran importancia en el nacimiento o fuerza con que circula una noticia. El número de periodistas presentes, o sea, las noticias viajan en manadas, pero también los periodistas viajan en manadas. Bueno, descansa, Brian. Gracias. Ahí que hemos dicho, bueno, pues prácticamente todo lo que es la noticia, no hemos hablado de la estructura, cómo se hace, estamos hablando del concepto mismo de noticia, para que sea noticia, que tenga relevancia, que tenga impacto, para que los periodistas les llamen la atención, un hecho, una situación, un acontecimiento, para que se vuelva noticia. Y ahí después viene el tema de cómo el periodista, con esa estructura, lo hace más interesante y saca noticia, digamos, más fuerte que el otro. Digamos que eso entra en el criterio y también en la sagacidad y la perspicacia que tenga el periodista y no repetir lo que la fuente dice o lo que todo el mundo dice. Hay unas manifestaciones en Bogotá, digamos. Pues es la noticia, pero ¿qué hay detrás de esas manifestaciones? Buscar lo nuevo, lo relevante, lo que trascienda, lo que no todo el mundo ve. Esa es la diferencia entre unos y otros periodistas. Pero casi todos nosotros somos muy sagaces, no somos tontos, somos muy observadores y seguramente tenemos esa capacidad de ver lo que la gente del común no ve. Aunque dicen que este es un arte, pues digamos que el artista, que son ustedes los periodistas, los comunicadores, debe saber hacer las pinceladas de esa noticia para que quede bien dibujada, bien redactada, bien expresada, y la gente quede bien informada, que es lo que finalmente nosotros buscamos. A ver, Ana María Arias, vamos a ver cómo nos va en lo que sigue. ¿Puedes ayudarnos, por favor?
Sí, señor. Gracias. La experiencia induce a afirmar que el número de periodistas presentes está en proporción directa con la fuerza de una noticia. Su capacidad de imponerse a la atención del mundo, de circular a todos los niveles y de mantener esa fuerza hasta el momento en que comience a disminuir el número de periodistas presentes en el lugar. Son muy escasas las noticias que nacen y se revelan inmediatamente como las indudablemente importantes, y casi todas se refieren a grandes catástrofes naturales, desgracias físicas ya sucedidas. Queda, sin embargo, por esclarecer lo siguiente. ¿Cuándo se forma un número de periodistas y por qué? Sea cual sea la respuesta, parece clara una regla que, para ser realistas, conviene tomar en consideración: no todas las noticias que tendrían que nacer, nacen. No todas las noticias que nacen están en relación directa con la necesidad y el deber de informar. Muchas noticias, después de haber provocado interés, estupor, pánico o difamación, simplemente desaparecen. Otras pasan a ser cíclicas y reaparecen de vez en cuando, y también las hay que permanecen en suspenso sin un final. ¿Cómo muere una noticia? Decenas de historias en cualquier momento ya están incompletas. Pueden subdividirse en 3 categorías: las historias truncadas, o sea, abandonadas para siempre, después de haber debutado con gran resonancia en las páginas de los periódicos y en las pantallas de televisión; las historias cíclicas, o sea, aquellas que reaparecen a intervalos más o menos regulares, casi intactas, y narradas de nuevo, como si no hubieran existido las pasadas precedentes; y las noticias suspendidas. No tienen continuación durante cierto periodo, y aunque siempre se entienda claramente que justifica la suspensión de interés, antes o después volverán y continuarán. Podemos hablar, Perdón. se le cayó por allá el desayuno. Bueno, Sí, sí. podemos hablar de una noticia como el proceso de paz, que tuvo una relevancia importante en casi 4 años. Hoy ya no hablamos del proceso de paz, ni siquiera el posacuerdo, y estamos hablando de otras cosas, ¿verdad? Estamos hablando hoy del coronavirus y del COVID, todas estas cosas. Después ya no hablaremos de esto, sino hablaremos de ahora el proceso de paz que quiere el gobierno con el ELN. No vuelven a poner a hablar de eso. Después, noticias que van y vienen y vuelven y se retoman. Lo que sí tiene uno que tener es como hacer un seguimiento a la noticia. A pesar de que ya mueren ahí, hay que volver a tener ahí ese archivo porque no sabemos cuándo vuelva otra vez. Ya lo estamos viendo. ¿Mm? El proceso de paz. El gobierno de este señor Duque quiere hacer un proceso de paz, un acercamiento con los helenos, o sea, el Ejército de Liberación Nacional. Digamos que hay unas campañas políticas, se avecinan unas campañas políticas, el país se avecina a elegir congresistas y en 2 años a presidente. Digamos que la coyuntura política empieza a moverse. Entonces, en el curubito de la guerra siempre se hacen campañas. Ya llevamos más de 20 años que el proceso de paz, que acabar con esto, que acabar con el conflicto armado, y estamos en eso desde hace 20 años y siempre hay políticas con ese tema. Y además, como ustedes saben, como comunicadores, la agenda setting, eh, impuesta por los medios de comunicación, pues tienen esa tendencia, que la agenda setting es colocar a hablar a la opinión pública. Eso es más opinión pública, creo que no han visto eso todavía, pero eso es colocar a la opinión pública a hablar sobre un tema eh, y que, y en cierta manera, como la aguja hipodérmica, inyectarla para que los medios de comunicaciones tengan cierta forma un distractor. Nosotros somos expertos en eso. Ustedes están estudiando comunicación social, no pueden estar ajenos a esto, y si trabajan para los grupos económicos del país, es más aún. Y RCN o Caracol o qué sé yo, o los medios impresos. Es bueno trabajar con estos medios, por supuesto, coger una experiencia, yo lo trabajé, pero digamos que uno entre más se familiariza con estos medios, entiende el poder que tenemos en las manos, ¿verdad? Y la agenda setting es eso. Ya ahorita vamos a ver cómo una noticia como la guerra
en Colombia vuelve a ser noticia con el proceso de paz, los acercamientos que están a hacer con los helenos, que están con eso y y no han podido. Ahora ya se vincularon otra vez la iglesia, actores políticos, y ahora vemos que empiezan las campañas políticas, ¿cierto? Entonces, ahí se volvió noticia. Cuando la noticia definitivamente muere, ¿sí? Cuando ya realmente pues, los periodistas o los medios de comunicación no les interesa por lo que le acabo de decir, porque no es el boom del momento. Estamos hablando de la pandemia y ahí tenemos noticia para hablar todo este año y el próximo año. De hecho, ahorita vamos a hacer un ejercicio de entrevista con roles justamente sobre ese tema y de la coyuntura nacional. ¿Ves? Entonces vamos a seguir leyendo, Ana María, por favor. Yo creo que ya el desayuno te lo vas a comer, pero dale. Por favor. Sí, profe, es que estoy desde el celular y me queda un poquito complicado. Pero dale un poquito y ya te dejamos descansar. Perdón, ¿en qué parte quedé? Para iniciar el segundo párrafo, Ana. Ah, ok, gracias. Muchos casos dramáticos de noticias interrumpidas aparecen en el campo científico, donde la incursión de un reportero se enfrenta con la reticencia de las fuentes. En 1992, por ejemplo, tuvo gran resonancia la noticia de que numerosos laboratorios y científicos se estaban llevando a cabo investigaciones sobre el SIDA, de las cuales se desprendía que la teoría de los retrovirus VIH como causa de la enfermedad, defendida por Robert Gallo y Luc Montagnier, Montañera. Debía considerarse un engaño y un error. Bueno, si quieres, Este es el caso de una noticia completa. bueno, termina ese parrafito y ya te damos descanso. Vale. Okay. Es el caso de una noticia completamente perdida que quedó sin desarrollo, sin evolución, sin final. Murió después de haber estallado con la fuerza de la denuncia de la parte interesada, los enemigos de Gallo y Montagnier. Por lo que parece, el periodismo está mediatizado por el espectáculo y por las claras instrucciones proporcionadas por fuentes autorizadas y renuncia a una búsqueda autónoma. El caso es especialmente interesante y grave porque habitualmente la muerte de la noticia o suspensión o su retorno cíclico va unido a su nacimiento, oscura, sin una fuente precisa, sin una indicación de responsabilidad. ¿Quién ha dado el anuncio? ¿Quién lo ha dicho? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿Dónde está el documento? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Dónde describir la credibilidad de las fuentes? ¿Quién ha hecho la primera llamada? Y finalmente, ¿estoy escribiendo una cosa conocida o estoy anunciando algo inédito? Noticias mutiladas casi siempre por la cabeza, suspendidas, cíclicas, carentes de final, llenan las pantallas y los diarios y no iluminan. Bueno, ustedes pueden ver, gracias. Vamos a mirar un poquito un ejemplo ahí. Miren ustedes, si ustedes ponen el noticiero de la mañana, noticiero de Caracol, RCN, en la mañana, eso es una repetidera de la repetidera de la repetidera. Y lo ponen al mediodía y repiten y repiten y repiten. O sea, parece que no hay nada nuevo. Parece que la única noticia de este país es el coronavirus o qué sé yo. Cuando, digamos, hay una cantidad de situaciones de noticias igualmente importantes que el coronavirus o que el estrés en el cual nos han metido con esta agenda setting. Parece que estamos bombardeados tantos de tanto que uno se termina psicológicamente enfermo. Entonces a veces prefiero no cambiar de canal y no ver eso. Digamos que yo particularmente no veo Caracol ni RCN, yo veo más noticieros internacionales que me dan otra visión de la realidad nacional. Digamos que es un ejercicio como para que usted lo haga
Hagan ese ejercicio hoy en la mañana o mañana en la mañana, un sábado, o después del mediodía y en la noche. Perdón. Y verán ustedes cuánta noticia de la mañana repitieron y va desde las 2:30 hasta las 4 de la tarde, 3:30, repitiendo lo mismo. Entonces no hay nada nuevo, se vuelve un sensacionalismo terrible. Eso uno cambia el canal y prefiere ver otras cosas. Esa es la realidad nacional, pues tocaría mirar si es lo único cierto que hay. Cuando hay otros conflictos, hay otros intereses, cuando hay una cantidad de cosas, para que uno pueda discernir un poco sobre la realidad nacional y nosotros los periodistas no podemos tragar el perro, tenemos que tener criterio, tenemos que ser críticos también, pero no criticones, sino críticos. ¿Sí? Hay que hay detrás de las manifestaciones, no es como lo dicen ahora RCN y Caracol, ¿verdad? Son unos vándalos, sí, hay vandalismo, pero detrás de eso, ¿quiénes son los vándalos? ¿Por qué no lo dicen? No solamente señalar vandalismo, pero ¿quiénes son los vándalos? ¿Sí? ¿Quiénes son los infiltrados? El policía que estaba infiltrado ahí en las manifestaciones, de civil, todas esas cosas. Hay cosas que digamos, se esconden, pero entonces uno puede ver otro noticiero para esos dos canales. Hay diversidad para que usted elija lo que usted le interese. Bien, vamos a ver la URL sobre la noticia. A ver, para reforzar un poquito eso también. Hola estudiantes, soy Ana Laura Chalela. En la clase de hoy trabajaremos la noticia. Las noticias pertenecen al género periodístico. Esto quiere decir que son textos que circulan en los medios de comunicación. Vamos a llamar periodistas a las personas que escriben las noticias o las presentan en medios radiales y televisivos. El objetivo de las noticias es informar hechos que suceden en la actualidad. Los hechos de las noticias deben ser actuales. Esto quiere decir que tienen que ser sucesos que estén pasando en el presente. Si no, no es primicia. Si el hecho no es nuevo, no es noticia. Por ejemplo, si hoy abriéramos un portal de noticias online y una de las noticias fuera la selección argentina de fútbol masculino perdió la final del Mundial 2014, no habría noticia porque eso fue primicia hace 6 años. Los hechos deben ser de interés para quienes consumen el medio de comunicación en el que se publica la noticia. Esto quiere decir que el público que lee, escucha o ve esta noticia tiene que estar interesado en esos hechos que se van a narrar. Es importante destacar que cada medio de comunicación tiene un público específico al que se dirige. Los hechos deben ser verídicos, o sea que estos tienen que haber sucedido realmente para aparecer en una noticia. No debería haber noticias inventadas. Sin embargo, a veces algunos medios de comunicación utilizan formas para contarlos que tergiversan o responden a visiones personales de los mismos. ¡Qué mal! Otra característica de los hechos es la objetividad. Los hechos deberían ser narrados con la mayor objetividad posible. ¿Qué significa objetividad? Quiere decir que quienes presentan las noticias deberían hacerlo sin emitir pensamientos o sentimientos personales con respecto a los hechos, evitando hacer juicios de valor sobre ellos. Sin embargo, sabemos que esto no sucede. Muchas personas que trabajan como periodistas escriben o presentan las noticias emitiendo valoraciones personales sobre los hechos. Veamos un ejemplo. Un titular objetivo sería: hubo un choque entre 2 autos en el barrio de Parque Patricios. Un titular que carece de objetividad sería: increíble choque entre 2 autos lujosos en el emblemático barrio de Parque Patricios. Nuestro ejemplo es muy simple, pero notamos cómo la aparición de adjetivos le quita objetividad al titular. Por lo tanto, si bien la objetividad es una característica de las noticias, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Es realmente una característica? ¿Existe la objetividad total? No, creo que no. Es imposible alcanzar la objetividad total. En muchas noticias leemos apreciaciones personales sobre los hechos que se informan y en muchos casos 2 o más medios de comunicación presentan la noticia de manera diferente, mostrando puntos de vista totalmente distintos. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Por lo tanto, ante el mismo hecho,
tenemos varias miradas distintas, lo que demuestra que es imposible alcanzar la objetividad total. Ante esto, debemos entender que las noticias no presentan la verdad absoluta de los temas actuales, sino que representan distintos puntos de vista. Mirada crítica de los lectores. Quienes consumen las noticias con una mirada crítica deben decidir cuál será su opinión acerca de un determinado hecho. Por eso es recomendable leer, escuchar o mirar más de un medio de comunicación para poder obtener diferentes puntos de vista acerca de la actualidad y poder tomar decisiones personales. Aparte, en ciertos medios, determinadas noticias pueden tener más importancia que en otros. Analicemos dos titulares de dos medios diferentes. Diario Página 12. Picada en Laferrere. Mataron a un niño de 6 años. Estaba esperando para cruzar la calle de la mano de sus padres. Diario La Nación. Picada mortal en Laferrere. Un niño de 6 años murió atropellado cuando iba con sus padres a comprar helado. Si analizamos los titulares, Página 12 presenta el hecho como un homicidio. Mataron a un niño. ¡Un delincuente! ¡Ese es él! ¡Un malviviente! ¡Amenaza pública! En cambio, La Nación presenta el hecho como una muerte que, si bien fue a causa de un atropello, no la asocia con alguien con la intención de matar. Ambos medios en los titulares no nombran a quienes son los responsables de la muerte del niño. Sí hacen hincapié en que el niño iba con sus padres. La diferencia radica en que Página 12 menciona que el niño iba de la mano de sus padres, o sea, resalta que estos lo estaban cuidando al momento del hecho, lo que los desliga de toda responsabilidad. En cambio, en La Nación se menciona que iban a hacer una actividad familiar como comprar helado. Las noticias se presentan en diferentes formatos: escritas, en diarios digitales o impresos, orales, en medios como en radio, combinadas en medios audiovisuales como la televisión, canales de YouTube, etc. En esta oportunidad nos centraremos en las noticias de los medios gráficos, o sea, las noticias escritas. Como todos los textos, las noticias tienen una estructura, o sea, una manera determinada en la que están escritas. La noticia está encabezada por un paratexto. El paratexto es el conjunto de enunciados que acompañan al texto. En el caso de las noticias, el paratexto tiene una función básica que es la de agilizar la lectura, presentando la información más importante que luego, en el texto, se amplía en los detalles más minuciosos del hecho. Esto quiere decir que quien lee un diario puede informarse rápidamente leyendo el paratexto de una noticia y profundizar la lectura de las que más le interesen. El paratexto de una noticia está conformado por volanta, título, copete, fotografía y epígrafe. Veamos una imagen para explicar cada uno de estos. El título es lo que visualmente leemos primero, porque tiene la tipografía, o sea, la letra más grande. La volanta es una oración que se encuentra arriba del título. El copete es un texto ubicado abajo del título. Las imágenes grafican la noticia y el epígrafe es un texto que explica la imagen y se ubica debajo de esta. No todos los elementos del paratexto están en todas las noticias. Cuanto más importantes sean consideradas las noticias para el medio que las publica, más elementos va a haber y más espacio va a ocupar. Dentro del copete o el primer párrafo de la noticia, se responden las siguientes preguntas básicas. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes participaron? ¿Por qué sucedió? ¿Y para qué? Es importante destacar que puede ser que no siempre aparezcan las respuestas de todas estas preguntas. La estructura de las noticias permite que la información más importante quede en el paratexto y al principio de la noticia, y que la información menos importante quede en la última parte. A esta presentación de la información se la llama pirámide invertida. En los diarios, ya sean diarios digitales, como los que solemos leer habitualmente, o el diario impreso en la manera tradicional, existen además de noticias otros tipos de texto, como la crónica, la nota de opinión, la editorial, entre otros, que son presentados con el mismo paratexto de una manera similar, pero el contenido es diferente. Bien. Gracias, Ana Laura. Maravillosa y completa explicación.
Ahora, un mensaje para nuestros patrocinantes, que son ustedes. Si les gustó o sirvió el video, ayúdanos con un me gusta, deja tu comentario y compártelo para que llegue a más personas. Además, podés suscribirte al canal. Muy bien, gracias. Vamos entonces a, bueno, ya ustedes han visto noticias, han visto todos estos temas. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico de la entrevista, ¿verdad? Y después en estos días hacemos noticia radial. Todo eso que estaban diciendo en este video, ya lo sabemos, solo que el último enfoque era para prensa escrita, ¿no? Digamos que los lenguajes cambian. Digamos que tiene el título de arriba, el subtítulo, ¿verdad? El link, la foto y el pie de foto para nuestro lenguaje, para hacernos entender. Radio, no, vuelvo y digo en radio, título, sujeto, verbo y predicado, desarrollo de la nota. No es más. Vamos a hacer un ejercicio de entrevista, vamos a jugar con unos roles. Entonces les pido el favor que tengamos en cuenta dos aspectos. Uno va a ser el jefe de prensa, que es el que va a organizar la conferencia de prensa, y el otro va a ser el personaje al cual vamos a entrevistar, y nosotros seremos los periodistas que vamos a preguntar. Vamos a hipotéticamente jugar con el rol de la alcaldesa mayor de Bogotá. Entonces, para ello necesitamos una mujer, una periodista mujer de la sala, que juegue el rol de alcaldesa, ¿no? Y el jefe de prensa, en este caso, vamos a colocar a un caballero aquí, puede ser Gonzalo o Brian, a ver si está Gonzalo, ahí está, o Brian, cualquiera de los dos, que va a ser el jefe de prensa. Ya les explico qué hace el jefe de prensa. Y nosotros, el resto, vamos a ser los periodistas de radio, de Blue Radio, de la W, de Caracol Radio, de RCN Radio, en fin. Vamos a analizar una entrevista. ¿Qué vamos a preguntar? Pues de la situación de la ciudad, porque es la alcaldesa de Bogotá, de orden público, de cuarentenas, de lo que estamos viviendo, y de manifestaciones, y para de contar. Y por supuesto, el tema de la vacunación en su tercera etapa. Y nosotros, digamos, después de eso hacemos noticia de lo que dice el alcaldesa, ¿sí? De lo que se extrae de esa rueda de prensa. ¿Me estoy haciendo entender con el ejercicio? En sus términos generales, ¿sí? ¿Me están escuchando o me perdí? ¿Sí me están escuchando, no? Siento que no. ¿Me escucharon lo que dije? ¿Seguro? ¿No? ¿Aló? Sí, señor. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Entonces, ¿quién desearía ser el rol de alcaldesa? Alguna de las comunicadoras que están en la sala. Puede ser Ana María, Fernanda, Laura, Lice, Mafe, Natalia o Charit. ¿Cuáles? ¿Quién desea? Es un ejercicio, es importante que la alcaldesa, la que va a ser de alcaldesa, pues esté bien documentada, ¿no? Que, o sea, nosotros deberíamos de estar mejor documentados que el personaje, pero digamos que más aún el personaje, porque lo pueden volver a uno y le da 3 vueltas y uno termina preguntando tonta. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere ser la alcaldesa? Rapidito, a ver si alcanzamos en media hora a hacer este ejercicio de entrevista para hacerlo práctico. ¿Alguna? ¿Quién quiere ser el asesor, Brian o Gonzalo? A ver, que son 2 periodistas nomás los que tenemos acá. Brian o Gonzalo. Háblame, Gonzalo. Señores. Cualquiera, profe. Sí, quiere yo. Bueno, dale. Es que les pregunto para que sea como libre albedrío y se pueda hacer el ejercicio. ¿Sí? Listo, entonces, ¿quién dijo? ¿Gonzalo o Brian fue el que me respondió? Yo, profe, Brian. Brian, bueno, listo. Vamos, tenemos ya al jefe de prensa. Prepara el tema, ya les digo cómo va a ser. Y la comunicadora que va a hacer el rol de alcaldesa mayor, en este caso, Claudia López, ¿quién va a ser? A ver, Lice, vamos a poner a Lice a ver qué es, o Charit. ¿Cuál de las dos quiere ver? Rapidito, por favor. Charit, Lisset, no sé. No les dé miedo que esta es la vida real. A ver, ¿quién de las dos?
Y los demás periodistas vamos a preguntar, preparamos preguntas para la entrevista. Yo la verdad preferiría preguntar, para ser sincera. Bueno, vas a preguntar, listo. Entonces nos quedaría Chari o Laura, Mafe y Fernanda. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren preguntar o quieren hacer el rol? Rapidito, por favor. Yo quiero preguntar, profe. ¿Quieres preguntar? Bueno, ya acaban Ana María, Fernanda y Mafe y Natal. ¿Quién más? Fernanda, ¿quieres preguntar o quieres estar de rol? Fernanda no me escucha. Entonces, Mafe, ¿quieres preguntar o quieres el rol? Rapidito, por favor. Yo no sé si me escuchan, ¿no? Este silencio. ¿Sí me está escuchando, no? Sí, señor, sí se me escucha bien. Ah, ok, entonces el silencio es allá. Bueno, bueno, vamos a dejarlo a dedo porque no me quieren responder, entonces vamos a dejarlo a dedo, a ver. Bueno, vamos a colocar aquí de una. ¿Qué pasó? Se fue. Bueno, Charit, vamos a dejarte como alcalde. Charit, alcaldesa. Sí, señor, qué pena, es que estaba en una llamada de último momento, pero dale, yo le hago de alcaldesa. Bueno, listo. Entonces vas a ser la alcaldesa mayor de Bogotá y los demás van a ser los periodistas, excepto Brian, que es su asesor de prensa. La entrevista ya la vimos la URL, vimos la entrevista. Vamos a hacerlo como si fuera una conferencia de prensa, perdón, o una rueda de prensa, ¿verdad? Entonces, Brian va a presentar a su jefe. Brian, entonces usted saluda. Recuerda lo que vimos en la entrevista. Es muy importante saludar al personaje. Qué pena interrumpirlo. Es que en el momento en que empezamos a ver los videos también me entró una llamada y no alcancé a ver el video. Entonces, no sé, es que me llamaron del trabajo. Qué pena, profe. Bueno, entonces, Gonzalo, ¿tú viste el video? Gonzalo. Sí, profe, pero a ver, ¿a qué se refiere? Pues a la entrevista, estoy hablando de entrevista. La idea es que usted sea el jefe de prensa de su alcalde, en este caso Charit, y vas a hacer una rueda de prensa. Usted convoca, estamos aquí 10 periodistas, 8 periodistas, y usted es el jefe de prensa y la alcaldesa. Nos convocan a una rueda de prensa. ¿Qué es una rueda de prensa? Es un encuentro entre el personaje y los comunicadores para dar a conocer lo que la alcaldesa quiera dar a conocer, revelar, informar, lo que sea. Y nosotros a preguntar. ¿Ya me hago entender con el trabajo? Señor. Entonces tú en el video viste que hay que presentar al personaje. Entonces tú presentas al personaje, saludas a los comunicadores sociales que estén ahí, a los periodistas que estén, da el orden de las preguntas y nosotros preguntamos. La alcaldesa responde. ¿Cuál es el rol de la alcaldesa? Como cualquier entrevistado, pues nunca dejarse corchar, nunca dejarse encerrar, siempre defenderse y siempre tener la razón. Esa es la labor de un entrevistado. Y nosotros, la labor de nosotros periodistas son sacar la información, encerrarla, no darle espacio para que divague y, por supuesto, siempre buscar la verdad e informar. Esos son los roles. ¿Listo? Preparen las preguntas, por favor. Eso sí. ¿De qué le vamos a preguntar? Vamos a hablar de el coronavirus, la vacunación, vamos a hablar del tema de orden público, vamos a hablar del encerramiento, vamos a hablar de aquí, de Bogotá. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Más o menos me hice entender con lo que yo estoy hablando. ¿Sí me entienden eso? Estamos... Sí está claro, ¿verdad? Bueno, vale. Entonces vamos a empezar. Señor comunicador, amigo, jefe de prensa, Gonzalo, presenta, vamos a dar inicio. Bueno, vamos a darle unos roles también a cada periodista. Vamos a darle unos roles. Entonces, Laura, tú vas a estar para la W. ¿Listo? Tú eres Gonzalo, anote ahí para que tenga claro cuáles son los periodistas cuando los vayas a presentar. Laura Piayu es de la W. Nicole es de la FM, de RC, la F. ¿Listo, Nicole?
Sí, señor. Natalia, vamos a hacer el rol de el tema de Caracol Radio. A ver cómo nos va. Lice va a ser de La Cariñosa, una emisora. Digamos que busca musiquita de esta, pero también informa. Es una emisora AM que pertenece al grupo, de estos grupos de RCN. ¿Me repites el nombre, por favor? La Cariñosa. La Cariñosa. ¿Listo? Natalia, ya le dije. Natalia. No me acuerdo si Natalia le dije. Natalia, escúchame, por favor. Bueno, no me escucha. Vamos con Ana María. Ana María Blue Radio. Sí, señor. Ok. Blue Radio, listo. Brian. Vamos a trabajar con el Candela Estéreo, a ver cómo nos va como reportero de Candela. Listo. Y ya no estás ahí, Gonzalo, porque le están dando los roles de cada medio, de cada emisora, pero no me acuerdo exactamente después. Mafe creo que no tiene micrófono, me decía. Entonces no podemos hacer el ejercicio con Mafe porque toca que tengas micrófono para que preguntes. Y me falta. Ya Lisa está. Natalia, me faltas tú. Natalia, ¿me puedes hablar? No sé si está, pero si no me habla, quedo loco. Bueno. Natalia, olímpica. Natalia Hernán. Pero a Natalia ya le hayas asignado Caracol Radio. Ah, bueno, Natalia ya Caracol Radio, discúlpame, ¿sí ves? Que me enredo. Bueno, ¿quién falta? ¿Ninguno? ¿Todos tienen su rol de las emisoras? Gonzalo, ¿usted qué está haciendo el jefe de prensa? Sí, señor. Laura, Nicole, Natalia, Liseta, Ana María, Brian. Y pues faltaría Mafe, pero no tiene micrófono. ¿Quién? Mafe, pero Mafe no tiene micrófono. Perfecto, ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la conferencia de prensa con la alcaldesa mayor de Bogotá. Entonces, ¿tú qué haces? Das un saludo protocolario, ¿cierto? Te presentas, es muy importante tu rol. Tú tienes que presentarte. Decir, yo soy Gonzalo González, soy el director de comunicaciones o de prensa, como tú quieras decir, porque tiene miles de sinónimos. Uno es el jefe de prensa, otro es el director de comunicaciones, el otro es el asesor de imágenes, mejor dicho, eso tiene nombres, pero igual todos somos la misma, somos los comunicadores que tenemos a cargo la oficina de prensa. Y en este caso, la alcaldía. Tú eres el asesor de prensa, el director de prensa y comunicaciones de la alcaldía. Ese es el rol. Ahora, vienen las preguntas, después de la presentación, saludas a la alcaldesa mayor de Bogotá y saluda a todos los periodistas que se encuentran en la sala de la conferencia. ¿Listo? Y arranca como tú quieras dar el orden. Si tú quieres que empiece Laura de Piayú, que es de, ya no me acuerdo, creo que es la W, entonces ella arrancaría con su pregunta y la alcaldesa presta a responder. ¿Listo? Ahora sí vamos a empezar. ¿Están claros lo que persigo con este ejercicio académico de la entrevista? Quedamos todos claros, ¿verdad? Profe, ¿cómo empiezo? Como digo, como soy de Tú eres la periodista. W o... No, porque ya te presentó el jefe de Ah, prensa. solamente Ten en la cuenta la pregunta. pregunta, pero les pido que hagan preguntas interesantes, fuertes. Que la idea es que la piensen bien y que podamos sacar información. Que esta alcaldesa, que es bien rebelde, claro, sé que Chari no, pero toca que haga el papel. Tratemos porque nos podemos encontrar con entrevistados que son bien rebeldes. Hay otros que no, hay otros que son chéveres para dialogar. Hay otros que no hablan nada. Pregunta, respuesta, pum, y uno miércoles. Entonces, tiene que ser uno muy atento a qué tipo de entrevistado va a ser. Hay unos que no dicen sino 2, 3 palabras y el resto que uno queda como loco y ahora es que le pregunto. Entonces, hay otros que son de un diálogo y se expresan que toca taparle la boca. Pero prefiero los que hay que taparle la boca porque a veces uno no sabe ni qué preguntar. ¿Listo? Porque cuando habla mucho, uno puede sacar información, más de lo que dice.
Bueno, nos vamos a ver, Gonzalo, vamos a dar inicio. Como tú quieras, el orden periodista que tú quieras. Los demás estén preparados ¿para qué? Bueno, yo voy a participar también, ¿verdad? Yo voy a hacer, anótame ahí, Jaime Ramírez va a ser el de, ¿cómo se llama este? Olímpica Estéreo. Bueno, vamos, arranca. Vamos a ver, todos atentos. Arranca, jefe de prensa. ¿Estamos listos todos? Creo que dijeron que sí. Bueno, listo. Muy buenos días, mi nombre es Gonzalo González, yo soy el director de prensa de la alcaldía. Señorita alcaldesa, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la rueda de prensa de la señora alcaldesa Claudia López. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas. La señorita Nicole de la FM puede iniciar con su pregunta. Buen día. Bueno, señora alcaldesa, ¿qué medidas tomará usted para apoyar a los ciudadanos que en la actualidad se encuentran en las manifestaciones ocurridas últimamente? Muy buenos días. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Nicole. Un saludo para todos. Espero que esta entrevista pueda resolver sus dudas y poder darle una nueva mirada a la ciudadanía. Con respecto a qué medidas tomar, bueno, primero que todo tenemos que estar pendientes de la movilidad de acá en Bogotá. Es muy importante porque nuestro punto central, los trabajadores, no han podido llegar a los lugares. Entonces ha sido muy complicado. Espero poder entrar en contacto con los líderes de las manifestaciones para llegar a un acuerdo y poder ser una vocera frente al gobierno y así poder agilizar un poco más todo el proceso de la manifestación. Muy bien, ahora le damos paso al periodista Brian de Candela Estéreo. Muchas gracias. Claudia, buenos días. Bueno, en las últimas 14 horas usted publicó un tuit en el que declaró, abro comillas, 7.742 nuevos casos de COVID reportados hoy en Bogotá y 131 fallecidos. El segundo reporte más alto de casos en un día y el más alto de fallecidos desde que empezó la pandemia. Y estamos al 94% de ocupación de UCI. Ya no sé más que decir, advertir, rogar, suplicar. Claudia, los casos de coronavirus y sus cifras no son alentadoras y el último reporte es preocupante. ¿Cuál cree usted que es la solución o qué puede pedirle a los ciudadanos que ya no confían en esta alcaldesa? Bueno, muchas gracias, Brian. Es cierto que ha existido una ruptura entre alcaldesa y ciudadanos. Yo no puedo negar eso, pero hay que pensar que realmente la pandemia nos ha afectado a todos y que más que yo darle las medidas a ustedes, es cada persona como tiene que adoptarlas. Y creo que la persona que hasta que no viva algo relacionado con el COVID-19 o esté en una situación crítica o alguien cercano está en una situación crítica, no va a aprender a tomar sobre estas medidas. Es cierto que las cifras son muy desalentadoras. Me gustaría publicar en mis redes sociales noticias alentadoras, pero es muy complicado y más cuando estoy sola en estos casos. Realmente no tengo apoyo del gobierno porque están centrados en otras cosas que en este momento no son de gran aporte para Colombia. Entonces, a nivel Bogotá, lastimosamente, pues estamos solos y es muy complicado pues enfrentar esto yo sola y que no tenga el apoyo de la ciudadanía. Adelante, Lisette, con tu pregunta de la cariñosa. Buenos días, señora alcaldesa. En las últimas horas, usted notificó que se producirían cortes de energía y agua en distintos sectores de la capital. ¿A qué se debe esto? ¿Y no considera usted que teniendo en cuenta la situación social de la capital en este momento, la gente puede considerar dichos cortes como un tipo de represión?
Bueno, muchas gracias, Lizeth, por la pregunta. Sí, es cierto que hemos planteado tener unos cortes. Como lo he venido manifestando desde las dos anteriores preguntas, pues Bogotá es una ciudad muy activa y no podemos detener tampoco los otros proyectos. Sí, siento que lo podrían tomar como una represión y no, no se trata de esto. Los ciudadanos saben que la alcaldía está siempre abierta a cualquier inquietud, a cualquier duda que tengan para respecto a lo de las manifestaciones. Entonces no sería una represalia porque no se va a hacer en toda la ciudad, se va a hacer por ciertos factores, perdón, por ciertos sectores de la ciudad donde sí van a estar por un momento silenciados, pero eso no quiere decir que toda la ciudad esté en silencio. Hay otros sectores que están activos y les pueden brindar el apoyo. Muy bien, adelante Jaime Ramírez de Olímpica. Muy buenos días, señora alcaldesa. Los niveles de popularidad, tanto del presidente como de usted, en mediciones de resultados, demuestran que la gestión cada vez es descalificada. ¿Cómo se siente usted, señora alcaldesa, cuando las promesas, cuando al inicio todos los bogotanos o los votantes suyos la veían como una esperanza? Bueno, muchas gracias, periodista Jaime. Bueno, voy a hablar a nivel de mi imagen porque a nivel de presidente creo que entraría a hablar mi subjetividad y pues esta entrevista, esta rueda de prensa no se trata de esto. Con respecto a mi nivel de imagen, he tratado con todo, tratar de cumplir esas promesas que hice en mi campaña, pero la ciudadanía sabe que es muy complicado cuando se está solo y más que todo pues cuando se llega al poder es muy complicado porque si uno tiene una idea muy diferente, es censurado, tiene muchas maneras de que uno no saque a la luz esos proyectos que tanto prometió. Lo que uno hace en campaña no le dicen qué va a suceder cuando uno está allá a nivel de la alcaldía en este caso. Entonces, cuando estamos acá, hay muchas entidades que nos prohíben hacer esas campañas que son tan importantes para la ciudadanía. En estos momentos, la alcaldía de Bogotá está tratando de hacer todo lo posible para el bienestar de la ciudadanía, pero pues es complicado cuando se está solo, la verdad, y cuando realmente no hay ni un apoyo y todos se le vienen encima hasta los propios ciudadanos. Señora alcaldesa, pero los votantes suyos de estrato 1 y 2 tenían una esperanza de que usted cumpliera frente al tema laboral, frente al tema del empleo. Parece que los pequeños productores, los pequeños manos de obra se han visto vulnerados porque se les ha cerrado la oportunidad de trabajo y hay un incumplimiento en esa promesa. ¿Qué piensa usted decirles hoy a los oyentes de estratos 1 y 2 cuando están todos encerrados y casi posibilidades de subsistir? Bien, Jaime, no tiene toda la razón. Realmente el estrato 1 y 2 es el que con el que cuenta menor apoyo, hay que ser realistas. Pero tengamos una cosa en cuenta, de que mis proyectos yo no los manejo sola. Y lo que pasa es que todo tiene un proceso. Y ese proceso, cuando las personas, vuelvo y repito, no están de acuerdo, la entidad no está de acuerdo y de cierto modo el representante del país no está de acuerdo, es muy complicado para un alcalde hacer esas cosas. ¿Qué mensaje quiero darle al estrato 1 y 2? Estoy haciendo todo lo que está dentro de mis manos, pero no puedo pasar esos límites porque más que afectarme a mí, afectaría a una ciudadanía que me apoyó. Entonces quiero que tengan siempre presente eso, que el apoyo de la alcaldesa está y se hará lo que esté dentro de las manos de la alcaldía de Bogotá, porque la alcaldía de Bogotá está sola, no tiene el apoyo del gobierno colombiano. Adelante Ana María Arias de Blue Radio. Ok. Vale, durante el martes 12 de mayo se había presentado una violación por parte de la policía en una menor de edad que se encontraba grabando lo sucedido en las marchas del paro nacional en Popayán. Luego de esto, la menor de edad se suicidó después de hacer la respectiva denuncia. En Bogotá también se han presentado como varias denuncias de abuso policial de índole sexual
claramente hacia las mujeres. Entonces mi pregunta es, ¿qué opina usted al respecto y cómo cree que se puede mitigar el abuso policial no justificado por parte de las fuerzas públicas? Bueno, muchas gracias, Ana María. No, pues a mí qué me queda decir que es una canallada lo que están haciendo hacia las mujeres. Más que ser una alcaldesa de Bogotá, también soy una representante y una voz líder de las mujeres. Esto es una canallada, realmente esto no representa, o sea, me quedo sin palabras, la verdad, porque es una indignación muy grande. Y a pesar de que muchas entidades traten de lavarse las manos, creo que las pruebas como ese video dejan mucho que decir. Bueno, pues que con respecto a esto, los abusos, lastimosamente, cuando hay plata de intermedio, es muy complicado de que las cosas salgan por lo limpio, ¿cierto? Entonces, como alcaldesa y en lo que yo pueda darle la voz a esas mujeres, apoyar esas manifestaciones de las mujeres, porque esa canallada que se cometió no se puede volver a repetir, ni un minuto de silencio por ellas. Colombia ha estado en una lucha constante, porque la violación hacia las mujeres en este país ha sido demasiado alta y eso no representa nada de Colombia, pero lastimosamente siempre sale a relucir lo que es negativo. Y esta vez le tocó a una joven que simplemente salió por un momento a tomar aire porque entiendo como las necesidades que estamos pasando en Colombia debido a la pandemia. Entonces esto es una canallada y esto no debería ser objeto de, de, de burlas para la policía primero que todo, porque al negar los hechos y al seguir así como si nada es una burla hacia las mujeres. Ok, perdón, interrumpo. En algún momento dijiste, nombraste algo de dinero de por medio. ¿A qué se refiere cuando dice como el dinero de por medio? Bueno, el dinero de por medio es que nos referimos a las altas tasas de corrupción. Puedo ser alcaldesa de Bogotá y sé que muchos me incluyen en una tasa de corrupción, pero esto no se le puede hacer ningún punto ciego. Todos sabemos que en Colombia está en corrupción, ha estado en altos puestos debido a la corrupción por ser uno de los países más corruptos. A eso me refiero, a la corrupción a nivel Colombia. Muchas gracias. Muy bien, y por último le daremos paso a Laura de Piayut de la W Radio. Buenos días, señora alcaldesa. Mi pregunta es la siguiente. En los últimos días se ha afirmado que se descarta el pico y cédula, el cual se ha venido aplicando como una medida para disminuir el contagio del coronavirus en Bogotá. Despéjanos esa duda, señora alcaldesa. ¿Qué tan cierto es esa información? Bueno, muchas gracias, Laura. Sí, el pico y cédula ha sido retirado momentáneamente porque con las manifestaciones sabemos que la ciudadanía no va a cumplir estas medidas. Hay varias medidas que realmente se han pasado por alto. Son medidas que llevamos desde el inicio de la pandemia y creo que las altas cifras han demostrado que ninguna de estas medidas han sido acatadas por la ciudadanía. Entonces, estamos hablando para qué medidas se pueden tomar porque estos altos índices son muy preocupantes y más saber que no hay UCIs, que el personal médico está cansado, es una preocupación muy grande para la alcaldía de Bogotá. Entonces estamos en conversaciones. Gracias, señora alcaldesa. Muy bien, y con esta última pregunta damos fin a nuestra rueda de prensa de la señora alcaldesa Claudia López. Bueno, muy bien, vamos a hacer lecturas de lo que vimos en este ejercicio práctico. Me quito esto porque en este momento tuve que ponérmelo porque estábamos abriendo abajo en las puertas. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una lectura de lo que vimos, ¿verdad? Veamos el rol de la alcaldesa, qué no debe decir, o sea, de Charit en este caso, qué debió haber dicho y qué no debió haber admitido, y cómo se defendió. Preguntémosle a Charit, ¿tú qué crees o cómo te sentiste en ese tema, en ese rol
de alcaldesa, ¿qué crees que cometió un error o qué cree que tuviste aciertos? A ver, dime. Bueno, profe, pues primero no quiero volver a ser alcaldesa. Bueno, segundo, pues creo que de pronto el tema de corrupción, pero es que, profe, yo lo identifiqué porque es que yo no es que conozca mucho, ni tampoco es que esté muy dentro de la política. Entonces, traté de ser como más de la punto de vista desde una alcaldesa, pero creo que en toda la entrevista sí se dejó relucir como mi voz de ciudadana, que es como que en estos momentos el principal papel que tengo. Entonces, como que el papel de alcaldesa sí fue un poquito complicado porque lo que diga una entidad, y más que todo la alcaldesa de Bogotá, toma muchas interpretaciones, ya sean buenas como malas. Entonces sí fue un poquito complicado porque pues más que dejar un mensaje negativo, era como aclarar las dudas, pero igual es como inevitable. Muy bien. ¿Ahí me van a escuchar sin micrófono? Sí. Señor. ¿Me escuchan sin micrófono o me pongo los micrófonos? ¿Me escuchan bien con micrófono o así? Así, profe. Bueno, muy bien. Gonzalo, jefe de prensa, ¿cómo se sintió? Bien, profe, digamos que es como muy interesante eso de tener que estar como a la vanguardia de todo un poco como de la dirección y organización de esas ruedas de prensa. Es como chévere. Bien. Y vamos a preguntarles a los demás periodistas cómo percibieron a la alcaldesa. Yo tengo que decirte algo, Charit, y después le digo a Gonzalo y después le digo a algunos en sus preguntas. Es que la idea de este ejercicio es poner un poco en contexto también lo que nos va a tocar hacer diariamente, ¿verdad? Eso va a ser así. Para eso estudiamos esto y para eso nos metimos en este cuento. Entonces, la idea es que volvamos a hacer otro ejercicio más adelante ya con vida real, con la gente, con el entrevistado. Mira, yo les digo una cosa. A mí me parece que Charí, a pesar de que dice que no le gusta la política, a pesar de esto, veo que lo voy a hablar no como la alcaldesa, sino como una periodista informada. Creo que tú estabas informada. Creo que tienes muy buena defensa. No importa lo que digas. Así haya dicho cosas que no se deben decir. Por ejemplo, tú no puedes admitir como alcaldesa nunca. Puedes admitir como funcionario público de que sí, que hay una ruptura. Nunca, jamás. No la puede haber. Por eso yo le pregunté bajo los niveles suyos de popularidad, ¿verdad? Digamos que nunca puede uno admitir eso. Un funcionario, el asesor de prensa tendría que decirle, nunca se puede admitir, para eso está el asesor de prensa, que se reconozca que el culpable es uno, el culpable son los demás, nosotros no, su jefe nunca va a ser culpable, ustedes, el pueblo, son los culpables. Dos, yo creo que dejaste entrever también una posición frente a la mujer, porque pues eres mujer, creo que ahí tuviste una muy buen acierto, creo que el tono de voz fue pausado, siempre conciliador, para un personaje que uno asesor en jefe de prensa, así, digamos que hay personajes que son muy agresivos y una vez vas peleando con la prensa. Digamos que en el caso tuyo eres más, te comportaste como un rol más suave, más agradable, como que venga, voy a ser amigo de los periodistas. Muy buen protocolo de ser agradable con los comunicadores, eso es bueno. Gonzalo, digamos que Gonzalo fue muy organizado. Es muy importante eso, muy importante que el jefe de prensa de la organización y de la connotación de que es una cosa seria. No hubo desorden, pudo haber contrapregunta como la que hice yo y Ana María, puede haber, estuvo muy bien. Digamos que el alcalde, la alcaldesa se sintió en un momento tocada, sentí yo que estaba tocada ahí, pero supo defenderse, no se puso agresiva, no perdió los estribos, ni el periodista. El periodista siempre busca encerrar al personaje, pero digamos que en este caso no te dejaste llevar. Bueno, vamos a preguntarle ahora a los periodistas. A ver, Nicole, tu pregunta. ¿Qué crees tú que falló en tu pregunta o fue un acierto con la respuesta? Profe, es que yo la estaba realizando, preparando cuando Gonzalo me dijo, entonces al final tuve que improvisar y ya ni siquiera me acuerdo qué fue lo que pregunté. Te cogieron con fuera de base, te cogieron fuera de base porque sentí que tu pregunta fue muy elemental, no fue fuerte.
pero digamos que la estabas construyendo. Eso puede pasar. Fíjate que eso que tú acabas de decir, uno a veces le pasa. Uno va al aire y uno, escucha, lo que es fuera de base. O sea, tiene que estar previamente preparado. ¿Sí te das cuenta por qué decíamos que hay que ir preparado, documentado? Aló. Sí, profe. Y de hecho la alcaldesa fue un papayazo para ella con una pregunta de esa, pues navegó como pez en agua. Bien. Laura Piayú, tu pregunta. ¿Qué le pareció la respuesta que te dio la alcaldesa? Muy bien, me pareció que Chari lo hizo súper bien, se supo cómo desenvolver en las preguntas y defenderse. Y Ana María con la contrapregunta, ¿te satisfizo? Si hubo ese tema, quedó bien satisfecho, ¿sí? ¿Logró satisfacer ese tema? La respuesta de la contrapregunta. ¿Sí hubo lo que tú buscabas como periodista? Yo siento que sí lo manejó súper bien, o sea, siento que es como un trabajo muy bajo presión. Y, o sea, mi pregunta en general, siento que la supo manejar, porque pues fue encerradora, pero siento que es muy necesario hablarlo, muy necesario hablarlo. Entonces, por eso decidí hacer la pregunta, pero siento que sí la respondió súper bien. Qué bueno. Y Lisette, tu pregunta, tu respuesta. ¿Cómo viste el comportamiento tuyo y el comportamiento de la comunidad? Pues yo siento que Sharik la supo sortear, ¿no? Porque digamos que yo le toqué tanto un tema como de lo social y de lo que tenía que realizar, que es como los cortes de energía, y supo sortearlo, que fue como, pues la ciudad es grande y debemos hacerlo, y quizás la gente lo tome mal, pero no es así. Entonces, siento que Sharik usó las palabras adecuadas como para que nosotros como periodistas quedáramos como, ok, ya quedó claro el tema. Entonces, cierto que estuvo bien. Muy bien, chévere. Y Brian, tu pregunta, a ver. Profe, así como Nicole también la estaba preparando, pero me gustó mucho cómo ella se metió en el papel, porque yo busqué un tweet que ella publicó hace menos de 24 horas y ella me dio la respuesta metiéndose realmente en el papel, lo que sintió, ese fatigo, ya ese cansancio de los contagios. Entonces me gustó, que respondió muy bien y sí, no, muy difícil, lo hizo excelente. Bien, recomendación para ti, Brian, muy puntual, no le des tanta vuelta, muy bueno que haya citado ese tweet de ella y las palabras, pero al punto, pregunta de una, para que ella, que no se vuelva como, no, para que no se enrede tanto en la pregunta, ¿sí? Pero es muy interesante buscar algo importante y que tú lo traigas a colación y puedas de eso escucharla. Lo escribió en tweet, pero vamos a escucharla. Eso es un acierto bastante. Muy bien, Brian. Charid, con la pregunta que yo te hice, ¿cómo te sentiste? Bueno, profe, pues la verdad, todas las preguntas siento que se me intimidaron un poco. Y en especial, pues la del profesor fue la primera que tuvo contrapregunta. Entonces, pues de pronto no pudo haber sido así, pero sí fue como un ataque a que había respondido algo mal. Entonces, siento que fue como la oportunidad como para corregirlo. Y es la oportunidad para el periodista, la papaya dada, la papaya rota. ¿Por qué? Porque mi hijo, si un funcionario, un alcalde dice alguna cosa así, uno se pega de ahí y se va por un tubo y lo saca como titular. Alcaldesa admite ruptura con comunidad, con sociedad. Y esa vaina se va ahí, gravísimo. Su popularidad ha bajado tanto porque los Estados Unidos no la quieren, a pesar de su campaña, el curubito de campaña, en su campaña como alcalde, como candidata. Y uno empieza y explaya en pro y le da la papaya. Papaya, muy bien. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio en estos días, nuevamente con otros roles, a ver cómo nos va. Creo que este ejercicio es un poquito innecesario, es como bueno hacerlo, pero lo vamos a hacer también con personaje en vivo o con entrevista por teléfono con el trabajo que tienen. La próxima semana hacemos otro con otros roles donde vinculemos también y vayamos practicando. ¿Listo?
Entonces los dejo, que descansen, buen almuerzo, buen día, muy buen trabajo, lo hicieron muy bien todos. Vamos mostrando ya la vocación, creo que es con carácter. El periodista tiene que tener carácter, tiene que tener seguridad, tiene que saber lo que va a preguntar y por sobre todo siempre tiene que buscar información con lo que pregunta en el tema de hoy de la entrevista. Y la noticia, también vamos a hacer ejercicios en esta semana que viene. Feliz fin de semana, que descansen, buen almuerzo. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Profe. Gracias. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Ay,